Usted está en El Radar, en Blue Radio. Esta semana ha sido noticia lamentablemente el plan Pistola que han emprendido delincuentes en contra de los funcionarios del IMPEC, guardias, dragoneantes, incluso médicos del Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia. Su director es el coronel Daniel Gutiérrez, que está con nosotros. Coronel, bienvenido al Radar, gracias por estar con nosotros. Ricardo, muchas gracias por la invitación. En este momento de crisis, lamentables hechos sicariales, pero gracias por tenernos siempre acá muy presentes. Sí, son varios, uno de ellos en la cárcel La Modelo de Bogotá, un ataque con sicarios. Salían de turno un grupo de dragoneantes, uno de ellos fue asesinado, otros 3 resultaron heridos, pero también hay episodios violentos en Cali, en Palmira, en Cartagena y en otras ciudades del país. Coronel, debo comenzar preguntándole quién sería el responsable de este plan Pistola. ¿Por qué en contra de los guardias del IMPEC y los funcionarios del IMPEC? Bueno, pueden establecer desde mi rol penitenciario, establecer qué estructura o qué delincuente ha generado estas afectaciones. Sería un poco irresponsable en el entendido de que esto lo lleva la Fiscalía, la Inteligencia, la Policía o la Policía Judicial también de los demás entes de seguridad. Aquí lo que podemos decir nosotros es lo que hemos venido haciendo durante este año, más de 18.600 operativos desde funcionarios del IMPEC. Desde la Guardia Penitenciaria con el decomiso de más de 25.000 celulares, 24.000 SIM card en todo el país, que quizás a partir de esas actividades operacionales importantísimas, pues ha impactado de manera fuerte y constante a estos bandidos que utilizan el celular para extorsionar y para lucrarse de esos delitos o esas operaciones criminales. Coronel, le voy a hablar sobre un nombre en particular. Estos operativos son muy importantes. ¿Esos operativos antes no se estaban haciendo? ¿Este año es particularmente exitoso ese trabajo de búsqueda de celulares y de otros elementos prohibidos en las celdas? Bueno, yo ya llevo 3 años en el IMPEC y estos 3 años han sido en 2 lineamientos importantes. Uno es el control penitenciario y particularmente a toda la lucha contra la extorsión y cualquier fenómeno criminal. Ahí tuvimos al Negro Over, tuvimos a gente de muchas estructuras criminales que hoy en día siguen haciendo parte de ese radar de 35 actores criminales y hemos sido constantes. En el año tenemos un promedio de decomiso de 35.000 celulares en estos 3 años, ese es el promedio anual. Operativos constantes, como lo decía, también alrededor de entre 25.000 a 28.000 operativos en el año, porque hemos sido contundentes frente a eso y también en el traslado de internos. Tenemos un promedio de 330 traslados de internos en todo el país y esa rotación hace que pierdan ese control territorial de las cárceles o también de estructuras criminales. Entonces quizás ese ha sido un impacto muy bueno para la seguridad ciudadana, pero un impacto muy negativo para la seguridad de nuestros funcionarios. No, y esto es lo que hoy está preocupando y ya le voy a preguntar por las medidas que se han adoptado porque hay reuniones del más alto nivel del gobierno para evitar que esto siga ocurriendo. Coronel, pero yo le pregunto, los antecedentes nos dicen que incluso han intentado crear grupos como el Mago, Muerte a los Guardias, y mandan panfletos, y hay nombres como el de peligrosos criminales como Pipe Tuluá, que es el jefe de la banda La Inmaculada. Sobre lo que le quiero preguntar, no por su posible participación en este plan Pistola, porque ese es el tema pues, de fiscalía y de inteligencia militar y policial, pero sí en torno al lío, a la papa caliente en la que se ha convertido Pipe Tuluá para el IMPEC. Está a punto de ser extraditado, está en el corredor de la extradición este hombre, responsable de centenares de crímenes en Tuluá y en el Valle del Cauca. Y está en una disputa judicial. ¿Qué es lo que está pasando con Pipe Tuluá? Bueno, como contexto, Andrés Felipe Vanicilva, alias Pipe Tuluá, se ha atribuido muchos de los asesinatos de los funcionarios del IMPEC. Ellos se atribuyeron con la Inmaculada la creación de este autodenominado grupo delincuencial Muerte a Guarenas Opresores. En esos días no hemos recibido ningún panfleto ni ninguna amenaza panfletaria frente a esto, pero en otras ocasiones sí se han atribuido amenazas, inclusive a mí me han amenazado varias veces. Les ha habido una sorpresa con una granada en el despacho hace más o menos 2 años y medio. Entonces han también generado ese caldo de cultivo en términos criminales para los trabajadores penitenciarios, precisamente porque no les gustan los traslados,
no les gusta que le quiten los teléfonos ni que estén haciendo ese control penitenciario. Cuando hablamos ya de lo judicial, actualmente alias Pipe Tuluá se encuentra en una estación de policía, estación de policía de Los Mártires, pero con un acto administrativo que el IMPEC hizo a partir de una parametrización, es decir, cumpliendo requisitos como infraestructura, seguridad y atención y tratamiento para poder crear este pabellón extensivo de La Picota allá en la estación de policía de Mártires, precisamente por el riesgo que significa en la seguridad nacional esta persona privada de libertad frente a los funcionarios. Ahora en lo judicial vino un juez promiscuo municipal de La Guajira y ordenó al IMPEC a través de una tutela trasladarlo de la estación de policía de Mártires al IMPEC. Lo que hemos impugnado en este momento es una impugnación. Se impugnó al tribunal esta decisión, entendiendo que en teoría él se encuentra adscrito a La Picota. Entonces estamos a la espera de que el tribunal resuelva la impugnación. No obstante, el juez nos accionó un incidente de desacato, pero estamos, como te digo, esperando que el tribunal pueda definir si en efecto sigue ahí o hay que trasladarlo mientras lo extraditan. Claro. Coronel, ¿hay riesgo de fuga de Pipe Tuluá en La Picota? Más allá del riesgo de fuga, es el riesgo que representa esta persona privada de libertad para los funcionarios. Es el riesgo que él presenta también como persona privada de libertad frente a otras personas privadas de la libertad. Así como tiene muchas alianzas, también tiene muchos enemigos. Entonces, por eso, y también puede tener o generar algún riesgo de fuga. No tengo información precisa que determine eso, pero cabe dentro de las posibilidades. Claro. Coronel, y ahora quiero preguntarle por la gente de las cárceles, por los funcionarios, no solo por los dragoneantes, sino por todos, por los médicos, por las enfermeras, por todos quienes prestan un servicio y que hoy están bajo amenaza. ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado para minimizar ese riesgo, para evitar que esto siga pasando? Bueno, el día jueves hicimos un operativo nacional en 123 cárceles, impactamos 134 pabellones y requisamos 20.000 personas privadas de libertad con nuestra propia capacidad del IMPEC, por medio de 3.600 funcionarios penitenciarios. Eso fue una de las medidas también en términos de seguridad, pero el ambiente, hay que ser claros, hay un ambiente de zozobra, hay un ambiente de intranquilidad, de miedo a los funcionarios. Entonces hemos sacado unas medidas. Hoy en día también tenemos un IMPEC muy visible en términos de seguridad, pero también en términos de resocialización. Hemos tenido reuniones de alto nivel con el Ministerio de Defensa, Justicia, con mi general director de la policía, con la Procuraduría, para buscar esas medidas que puedan mitigar ese riesgo tan latente y constante por los funcionarios. Entre esas medidas tenemos por parte de la USPEC la adquisición de alrededor de 500 chalecos antibalas y unas camisas balísticas. Cancelamos visitas el fin de semana de establecimientos de Bogotá y del Valle. También estamos haciendo una coordinación con Indomil para que Indomil, a través del concurso o de la revisión de los requisitos, pueda comercializar armas, más bien que los funcionarios del IMPEC puedan comprar armas de fuego de uso personal con sus recursos, pero poder tener esa posibilidad de tener un permiso especial de porte. Cambiamos la jornada laboral de los trabajadores penitenciarios para en esa forma evitar más desplazamientos, cambiar las rutinas, los horarios. Y también estamos revisando para los administrativos, teniendo en cuenta que también hubo un médico que desafortunadamente fue asesinado, tener trabajo en casa o medidas de horarios flexibles para que puedan tener también un cambio en esos horarios y demás. Veníamos trabajando con la estrategia buena esa, que era sacar a los internos a las calles, a hacer aseo, a recuperar entornos. Por ahora la cancelamos para evitar esos riesgos. Entonces, son algunas medidas. También adquisición de 5 vehículos blindados que ya están en contratación, adquisición de más armamento, de máscaras de gas. Entonces, son medidas que venimos trabajando, pero hay que hablar siempre de lo estructural. Cárceles con más de 200 años. Y eso lo estamos tratando ya en las altas esferas. Pues, y eso habrá que tratarlo de fondo, son medidas urgentes ante este plan pistola contra los guardias del IMPEC. Coronel Daniel Gutiérrez, director de la institución, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ricardo, muchas gracias por escucharnos y siempre estar aquí en contexto del tema penitenciario. Muy amable, buen día. Usted está en el radar en Blue Radio.